Bienvenidos a este nuevo episodio. En donde estoy muy contento porque nos acompaña la doctora María de los Ángeles, quien es integrante del Poder Judicial de la Federación desde hace más de 20 años, carrera judicial, apasionada del derecho y muy ocupada porque está en un colegiado de materia penal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por brindarnos este espacio. Nos va a comentar una sentencia también muy fuerte, que lo platicábamos antes de cámaras. Es un delito de homicidio calificado que posteriormente se reencausa a feminicidio. Trae unas situaciones muy particulares, un acto atroz en el 2013, que 10 años después lo trae en la corte a través de la Facultad de Atracción de Margarita Ríos Farcat, que era el asunto, y luego de ponente el ministro Carrancá. Y bueno, muchas gracias nuevamente. ¿Y qué pasó en esta sentencia, licenciada? Pues, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, Daniel. Y sí, soy de carrera judicial, tengo 18 años de experiencia en el Poder Judicial, tanto federal como estatal. Y en esta sentencia se habla primero de un homicidio calificado, con la particularidad de la ventaja. Sin embargo, en el transcurso de todo el proceso se reclasifica a feminicidio. Un paréntesis, esta ventaja, ¿por qué lo establece así la ley? Dice ventaja. La ventaja trata básicamente cuando el agente es superior, puede ser físicamente, respecto de la víctima. Y que la víctima no tenga alguna manera un arma o algo para repeler esa agresión. En este caso, los hechos son precisamente de junio del 2013. Es una resolución emitida que llega hasta la Corte. Aquí recordemos que la Corte ve asuntos de trascendencia e impacto social. Entonces, dada las particularidades que trae la misma, es por lo que llega a la Corte. En este caso, trata de una menor de edad, 16 años para ser exacto. Los hechos son en la Ciudad de México. Es una niña que conoce a un sujeto de 20 años a través de redes sociales, por medio de Facebook. Empiezan a platicar, la charla empieza a darse amena, y el día que, pues a través de las charlas, 2 semanas más o menos, la convence para que se vean en un determinado lugar, en una estación del metro, y se van a tomar un café, y luego empieza la confianza, al grado de que le invita a su departamento. La chica empieza a platicar con él, le empieza a preguntar de cuáles eran sus sueños, a qué se dedicaba, y el chico le empieza a decir que él es estudiante, que tiene la idea de irse al extranjero, que trae también la idea, que es deportista, que ha ganado ciertos reconocimientos. Hay un paréntesis. Niña de 16 años, obviamente es un paréntesis por la cuestión de la complejidad, porque los que tenemos hijos, pues podemos advertir mucho peligro en situaciones de esa naturaleza. Niña de 16 años que conoce una persona en Facebook de 20 años, un chat normal, y se ven. Se caen bien, siguen la charla, todo parecería normal, ahí no habría duda de nada. Esta confianza o seducción es pues de lo más normal, se leen los diálogos que se transcriben en la sentencia. Sí. Le pregunta, como tú dices, pues, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo no leí en la sentencia ofensas o alguna inclusive declaración de algo extraño. Y como dices, se van al cine. ¿Y luego qué pasa, Lisa? No, pues se la lleva al departamento y resulta que empiezan a platicar, les comento, y le empieza él a decir de que pues, él quiere estudiar en el extranjero, que quiere él manejar que tiene ciertos reconocimientos.
Y no sé qué pasa en ese momento, que la chica hace una expresión, o al menos es lo que dice él en una de sus declaraciones, de que se burla la chica de él. Y eso hace que le detone pues, un enojo o un coraje y la golpea. Entonces la deja inconsciente y la viola, o al menos hay signos de violación. Entonces, de que no se mueve la persona, pues eso es lo que él, dice. Es la versión de él en sus declaraciones. No sabe cómo deshacerse del cuerpo y empieza a cortarlo. Mete en bolsas y los distribuye en el condominio de departamentos en donde él habita. En los depósitos de basura de su departamento. Así es. Esa situación en donde parecería, según sus declaraciones o según lo que se lee en la sentencia, que se excede en fuerza, le pega, luego la deja inconsciente y luego no supo qué hacer y decide cortarla en pedacitos y ponerla en bolsa. Después de esta situación, hay una serie de dictámenes periciales, técnicos, que van revelando ciertas cuestiones. Es sentenciado y lo sentencian ¿por qué delito? Lo sentencian por el delito de primera mano, sí se sentencia por feminicidio, el juez. Bueno, en aquel entonces, por el año en que se dan los hechos, le dictan auto de formal prisión. La mamá, al ver que no llega la niña a su domicilio, le dice al papá, no llegó la niña, y pues dan aviso a la autoridad. Pues el chico todavía pues, estaba en el departamento, entonces lo detiene, se le dicta auto de formal prisión en aquel entonces porque era del sistema tradicional, la averiguación previa, y posteriormente la autoridad en la sentencia dice que es un homicidio calificado, calificado porque tenía la particularidad de la ventaja. Y posteriormente, con toda esta travesía, se va a la apelación. En la apelación se confirma dicha resolución y la víctima, que en este caso eran los padres de la niña, interponen el amparo directo. Sí, el amparo directo. Ahí ya es cuando la autoridad hace una reclasificación y dice, no puede tomarse como un homicidio calificado, porque en este caso, esta persona tenía esa confianza con el chico, tan es así que tardó 2 semanas dialogando, teniendo una charla. Fue a su departamento porque confiaba en él, no fue algo que surgiera, había una relación, se podría decir quizás, no podemos decir pasajera, porque pues, al final del día podríamos decir que había esa confianza, y dice, no, va por feminicidio, conforme al código que era en el Ciudad de México, antes Distrito Federal, y conforme a tales, hasta ahí que... En esta travesía, los padres cuando hacen la denuncia y que se empiezan a hacer las pesquisas, se encuentra al joven y narra los hechos, es sentenciado, se va a la apelación, pero las víctimas indirectas, que eran los papás, pues no estaban de acuerdo en cómo se resolvió. Posteriormente en el amparo se reclasifica, pero seguía habiendo esta diferencia técnica sobre la reclasificación y sobre la cuestión de la confianza. Se van a la corte y ¿cuáles fueron los motivos que tuvo la ministra Ana María Ríos Farjat para atraer el caso? Que tú hablabas en un principio de la trascendencia de este tipo de asuntos. ¿Por qué era trascendente o fue trascendente para la corte tomar el asunto? Aquí lo que llamó la atención a la ministra Ríos Farjat fue la cuestión de los conceptos de violación,
donde hacen alusión a que no se había hecho un análisis técnico conforme al género, a la interseccionalidad, y que era de impacto social, porque si bien es cierto, se había reclasificado como un feminicidio, la niña era menor de edad. Y en atención a los menores de edad debería de traer tenerle designado un defensor acorde obviamente a la particularidad del caso. Otra de las cuestiones era que no se habían analizado a la luz de los derechos de los niños y de la Ley General de Víctimas, y no recuerdo qué otra ley para la erradicación de la erradicación de la violencia en la vida de las mujeres. Ajá. Entonces dice, oye, esto es de un impacto social, ¿por qué? Porque si este delito queda impune, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando a la sociedad? ¿Qué es lo que le estás diciendo? Que entonces ya no vamos a estar seguras y libres, o por el hecho, porque hubo una cuestión que le llama la atención a la ministra, en donde el tribunal dice, es que ella en su calidad de revictimización, la revictimizaron diciendo, es que ella mandaba mensajes y ponía fotos sugestivas, es como mandar un mensaje de que quien lo haga se va a exponer a esta cuestión. Sí, hacía como ponerse en peligro. Hacía sexting, ¿no? Había mensajes de sexting, y también había una parte también de los medios de comunicación que generaban un cierto tipo de violencia. Este tipo de violencia lo relaciona la ministra, y entonces lo que yo leo es que quiere dar un cierto mensaje de qué es el feminicidio y qué es este tipo de violencia hasta simbólica. Exactamente, de hecho, dice, bueno, los medios de comunicación en ese entonces, en el 2013, difunden información culpándola a ella de la situación en la que vivió. Pero aparte dice, el mensaje que se le está mandando a esa zona o a la sociedad es que cualquier persona que tenga un perfil en redes o que hable con extraños, o que en esa zona va a correr peligro. Y dice la ministra, no, ¿sabes qué? También es responsabilidad, no solamente de difundir una cuestión positiva, sino también es responsabilidad del Estado vigilar que se cuiden y la salvaguarda de las personas, en este caso las mujeres que han sido violentadas y rechazadas por años, y sobre todo de vivir en un país libre de violencia, que era lo que le comentaba, por eso atraen el asunto, o sea, para que se analice a la luz de los principios de género, y que se analice con la responsabilidad para el Estado, que se señale también la cuestión de un, es que no me recuerdo exactamente la persona que iba a estar, el acompañamiento que se le iba a dar a las víctimas, por la calidad de la niña que era menor de edad al momento de los hechos, y que se analice la reparación del daño integral del asunto. En cuanto a la reparación del daño integral, ¿por qué pone ese énfasis la Corte sobre la manera en la cual se tendría que reparar? Habla acerca en ese momento están desarrollando el lucro cesante. Sí, en la reparación integral del daño, normalmente cuando hay una víctima, como en este caso, se hace un cálculo, o la ley contempla una porción económica que es para gastos funerarios, para cuestiones de traslados, cuestiones que se hayan, los gastos o imprevistos que se suscitaron debido a la pérdida. Y aparte viene lo que es el daño moral. El daño moral, pues obviamente, como ya no está la víctima, que en este caso era la menor de edad, pues va para los padres. Si en todo caso pues para alguien, pues sería el esposo o los hijos, dependiendo de alguien cercano. Y aquí solamente atienden esta cuestión de la reparación del daño. Nunca toman lo que es la reparación integral, que precisamente habla de diversos supuestos en donde no solamente se va a hacer una reparación económica, la reparación moral también va a consistir
en la expectativa que se tenía de vida de esa persona, si era profesionista, la edad que tenía, a qué se dedicaba, cuánto pudo haber ganado, todos los traslados que hicieron los padres, incluir también los gastos funerarios, la cuestión de qué otra cosa es el daño psicológico de los familiares, porque realmente cuando hay una pérdida, como en este caso, fue lo de su hija, de los señores, de los padres, pues queda un daño psicológico. Claro. Entonces, atender todas esas particularidades, cuestión que en ningún momento se atendió ni en la sentencia, ni cuando se confirmó la resolución, hasta que lo ve la Corte. Entonces, eso es lo que llega a llamar la atención. Entonces, tenemos un asunto de trascendencia por la cuestión de la brutalidad del caso, y también tenemos un asunto en el cual se empieza a describir la reparación integral del daño, pasando para las víctimas indirectas, como son los padres, y luego todo lo que tuvo que ver y que no lo vieron en otras instancias, y la Corte va dando este orden. A mí me llamaba mucho la atención, y pasando al tema ahí de las periciales a las que se va la Corte, esta violencia simbólica y esta violencia en donde señala el por qué, da los motivos del por qué sí es un feminicidio, que no hubiera dudas, aparte de la brutalidad de ser obviamente contra la mujer, pero que ya no dice, ya no es una cuestión de confianza, esto es porque hay mutilación, hay exhibición del cuerpo, humillación, y de esto, ¿qué nos podrías comentar? Desgraciadamente, todavía en nuestro país existe mucha cuestión hacia discriminación hacia la mujer, y a veces este tipo de actos que se hacen al momento de cometer el delito, como les comentaba inicialmente, lo que sostiene aquí el sentenciado era que se burló la chica de él y que eso causó un enojo, una ira de sus sueños o de sus ilusiones, y todas las situaciones que hace después de que corta, de hecho no se encontró el cuerpo completo, o sea, que desmembra el cuerpo, de que los ponen en ciertos depósitos él sabía o me imagino que podía advertirse que los dejó en las bolsas y era fácil de encontrar, tan es así que a él está en la vía pública. A él se le consigna con detenido. Es un mensaje negativo que se le manda a la sociedad respecto de la vulneración a la que estamos sujetas las mujeres. O sea, realmente expuso el cuerpo en la vía pública, y eso agrava su situación porque él conocía a la chica, ella llega al departamento precisamente por la confianza que tenía hacia su persona, y agrava su situación porque también se encuentran, de acuerdo a los dictámenes periciales, se encuentran signos de violencia, tanto o sea, sexual, les hacen diversos estudios, y la hazaña con la que ejecuta, por decir, el acto sexual, obviamente le encuentran laceraciones tanto anales como vaginales a la chica, a la víctima. Dan un mensaje de superioridad de quién manda aquí. Entonces, socialmente creo que tenemos que avanzar, porque estos hechos hablamos que son del 2013, y el no tomar ese asunto la Corte o minimizar ese asunto, creo que el mensaje hubiera sido negativo, que nos esperan las mujeres el día de mañana, y creo que por eso de lado lo toman ellos, y lo toman con mucha sabiduría y con mucha seriedad, para mandar un mensaje de que puede impartirse justicia y cambiar y erradicar un poco ese tipo de violencia que todavía se da, pero quizás vaya disminuyendo. Yo recuerdo ahí el proyecto en la sentencia establecía de visibilizar el asunto y visibilizar el caso, que fuese realmente más público, para que todos pudiéramos. De hecho, estamos discutiendo o platicando el asunto por esa razón,
Y al momento de que es visibilizable, entonces lo podemos platicar y podemos entender de qué se trata un poco más este fenómeno del feminicidio, del tipo penal, de sus características y de cuál sería la diferencia entre este homicidio calificado con el feminicidio como tal. Entonces, el estudio, ¿tú lo hubieras cambiado algo, sumado algo? Realmente en el estudio inicialmente, recordemos que el tema de género es algo que se ha venido metiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no era algo muy común. Se clasificaba mujer o hombre, homicidio. Y ya de ahí veíamos ciertas particularidades. Y más en materia penal que es de muy estricto derecho y de interpretación que, híjole, luego es muy complicado, ¿no? Sí, de hecho, a raíz de todos estos temas que surgieron, a todos los servidores públicos del Poder Judicial y la Federación se les dice, tienes que tomar ciertos cursos de género, paridad de género, y tienes que interpretar la ley a la luz de estas cuestiones, de encontrar cuestiones de vulnerabilidad, como lo es el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? En el 2013 pues, no era un tema muy perpetrado en la sociedad, entonces ya ahí se empieza a capacitar a la gente, incluso hay manuales de perspectiva de género, de violencia contra la mujer, conferencias, cursos, capacitaciones de diferente índole, que la Corte ha emitido manuales, cuadernillos, precisamente derivado de que nosotros debemos de analizar a la luz de las ventajas o desventajas que tiene una persona. En este caso, esta chica también no tenía acceso a la educación y era de una cuestión socioeconómica baja. El chico media era baja. de clase media alta. Entonces ahí también ella se encontraba en desventaja. Quizá algo que comentó en una de sus resoluciones fue que dedicaba mucho tiempo a sus redes sociales, que incluso dijeron, es que se dedica mucho tiempo a estar en las redes. No era que tuviera algo malo estar en las redes sociales, pero sí difundir que también las redes sociales podían ser un medio por el cual podía llegar una persona, un desconocido, alguien inocentemente, como lo vimos en la resolución, las conversaciones no se les veía nada, eran conversaciones muy genuinas, conversaciones muy de respeto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y de repente empieza a introducirse ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Cómo te gustan los hombres? Entonces, parecen cuestiones muy inofensivas imperceptibles y que van llevándote de la mano hacia otra situación, pero son difíciles de detectar cuando uno es adolescente, porque no se tiene esa maldad o esa experiencia que fue lo que llevó desgraciadamente a la pérdida de la vida de esta menor. Es un tema muy importante el que comentas porque efectivamente como se leen los mensajes, pues es un diálogo de adolescentes, ¿no? Y las cuestiones imperceptibles en donde pues parecería que todo está normal ya hasta que me empieza a preguntar de qué parte de mi cuerpo me gusta y ahí es como no va checando, pero luego retoma el diálogo de que, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y una cuestión como muy cotidiana, ¿no? No, o que le dice, me está poniendo atención, o sea, no sabes qué entorno, qué está viviendo ella en su familiarmente casa, y alguien me está preguntando, le intereso, alguien está diciendo cómo me fue hoy, le importo. Entonces, esa visibilidad se debe de dar desde la perspectiva o sea, para que los padres estemos más atentos a nuestros hijos, para que como sociedad también vigilemos con quién platica nuestro hijo, nuestra hija. Oye, el ir a un departamento a solas no es que esté mal, pero no todos van a pensar de la misma manera. Entonces, ¿sabes qué? O sea, hija, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Es pecar un poquito más de, de protector o de estar ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque precisamente
La niña no creo que haya visto algo malo en ir al Claro. departamento, ni menos imaginó que le fuera a pasar una situación de esta naturaleza, que la fueran a golpear y que, Sí, menos lo otro. todas esas cuestiones, es como te hace ser conciencia. Sí, es un tema complejo para ver cómo se leía esos diálogos y el desenlace, ¿no? Eh, ya por último, yo sé que tú has estado en tribunal, en materia penal, desde muchos años, y recordarás algún asunto así que te haya conmocionado, marcado, que nos puedas comentar. Sí, hay varios asuntos. Aquí nosotros los asuntos que damos son de alto impacto. Son muchos secuestros, feminicidio, también se ve violaciones. Uno de los asuntos recientes que sacamos hace unos meses fue de, uno de una violación a una menor de 4 años. La niña pues, fue violada por su padre biológico. Traían ahí problemas con la esposa, entonces, pues, con la mamá de la niña. Y fue, pues, tengo una niña de 4 años, yo creo que eso fue lo que me impactó más porque como secretario, pues, mi función es realizar proyectos. Entonces presentas la propuesta al titular, pero realmente quien ve de primera mano el asunto es el secretario. Entonces, no se permite tener injerencias ni ser tomar partido Claro. de alguna u otra manera, tienes que ser muy imparcial y el hecho de encontrarme en una situación y ubicar a mi familia en un supuesto respecto a que yo tengo una niña de esa edad, hizo como que el estómago se me revolviera y dije, no, tengo que verlo de manera objetiva. ¿Por qué? Porque al final del día yo tengo que analizarlo con base a lo que me están reclamando. Algo que me impactó fue un asunto que de dos señoras, madre e hija, eran originarias de Guerrero y se les consignó en aquel entonces, en el año 2010 más o menos, por el delito de transporte. Y, decían ellas que era muy común dedicarse a traer ¿De transportar? Sí, que era algo para ellos muy normal porque era la única alternativa que tenían para sobrevivir. Que tenían niños pequeños, entonces las dos tenían que trabajar, ninguna tenía esposos, entonces eran la fuente de ingreso en la familia. Y estuvieron acá 4 años internas en lo que se llevó el proceso porque se estuvieron desahogando diversas pruebas. Al final de cuentas se les dictó sentencia absolutoria porque no se atendió precisamente las particularidades del asunto, que estas señoras se encontraban en desventaja social y que era su única fuente de ingreso y el desconocimiento también las había llevado a, a transportar El ilícito. Claro, claro. metanfetamina. Uh-huh. Entonces, pero ahí lo que, aparte de esa cuestión, estando en el centro penitenciario, pues, muchas personas agarran pareja. Claro. Y la mamá de la señora, pues agarró una pareja y esa pareja tenía SIDA. Entonces, se le dicta absolutoria, pero pues ella se fue con un tratamiento. Es la desigualdad estructural, creo que luego la Corte le dice a muchos de estos tipos de conceptos que yo creo que luego se queda corta, no obstante que está bien explicada la perpetuidad de la pobreza y este círculo en donde no hay trabajo, no hay que comer, no hay oportunidades, me orilla a, y luego pues, el Estado parece que me olvida, o no hay un desarrollo por parte del Estado sobre derechos sociales, y al final vuelvo y luego ya estoy dentro de, y no me puedo salir, o tengo
en este caso, pues un desenlace todavía complicado, digo, a raíz de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, fueron 4 años, se dictó una sentencia absolutoria, pero ¿a qué precio se fue la señora? Que quizás haya sido una cuestión ajena, pero muchas veces lo que ellas lograron comentar en diligencias era que eran respetadas si estaban al lado de una persona, si eran pareja de alguien. Entonces era una manera de ellas también salvaguardar su integridad. Pero si lo llevamos a otro plano, pues es ese mismo sometimiento al poder, ¿no? A un tipo de poder. Y es muy complejo. Ya se me vino a la mente. Pues, licenciada, te agradezco muchísimo que compartas este tipo de experiencias. La verdad son temas muy complejos. Yo sé que los vives todos los días, pero estoy segurísimo que sí amas a tu profesión. Y creo que también la parte de ser psicóloga, bueno, me dijiste psicóloga social, eh, ayuda mucho a la manera de ver el derecho. Sí, de hecho van de la mano, hay que sensibilizarse en la cuestión de no solamente, o sea, casarnos con una idea en el mundo del derecho, tienes que también ver el qué causa los problemas, las personas porque delinquen, las particularidades, y eso fue lo que me orilló también a estudiar psicología social, porque veía en las declaraciones preparatorias las personas que llegaban a tercero de primaria, venían de familias disfuncionales, eran características que se repetían o patrones que se repetían. Cuando mucho tenían secundaria, excepcionalmente pues estaban los delitos en donde había gente profesionista, Claro. pero casi todos los asuntos tenían, se les tomaba sus datos generales, no tenían papá o no tenían mamá, o venían hijos de madres solteras, no habían estudiado, no tenían un trabajo estable. Entonces ese era algo que decía, bueno, porque tienen esta característica o esta particularidad, casi es como traes una sentencia. Es correcto, es lo que acabas de decir, es lo que ya sabemos que te va a pasar, ¿no? Sí, o sea, como que ya traes el caminito trazado. Entonces, por más que yo lo veía como desde mi privilegio, Claro. desde mi punto de como secretario, y decía, espérame, ¿por qué? Porque todos vienen casi con las mismas características. Es más, a veces pensabas que, ay, bueno, nada más le dio un copy-paste. No, serán generales, nada más cambiaba el nombre. O sea, casi las características de las personas eran muy similares. La zona en donde vives, familias disfuncionales, escasez en la educación. Hay gente que ni siquiera sabía leer ni escribir. O sea, de plano, totalmente drogas, alcohol. Sí, perpetuado el estado de pobreza. Son características que se repiten. Claro. Y sigue sigue pasando. Sí. Pues bueno, licenciada, pues qué bueno que hay personas como tú que pueden estar viendo los asuntos de una manera distinta, no nada más con una subsunción de las reglas, porque no obstante que sea derecho penal, pues no, cada vida y cada asunto es diferente. Tiene sus particularidades. Pues bueno, a todos los que nos vieron, nos escucharon, escríbanos en sus comentarios qué opinan, feliciten a la abogada, yo lo felicito aquí en Vivo Todo Color, muchas gracias por esa entrega y nos vemos a la próxima.